Pero el día de hoy vamos a estar viendo Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 hasta el capítulo 2, versículo 1. Vamos a estar viendo un capítulo entero. La semana pasada concluimos nuestro estudio a través del libro de Eclesiastés. Estuvimos, creo que unos 4 o 5 meses en el libro de Eclesiastés. Fuimos versículo a versículo. Y el día de hoy vamos a hacer lo mismo, pero con el libro de Habacuc. Vamos a ir versículo a versículo por las siguientes 3 semanas hasta concluir todo el libro. Así que Habacuc, capítulo 1, y cuando lo tenga, si me responde con un amén. Amén, dice la palabra del Señor. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Versículo 5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes se hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Amado Padre, te damos gracias por esta porción de las Escrituras. Gracias por mostrarnos la frustración de uno de tus profetas. Gracias por mostrarnos el corazón de uno de tus hombres santos y fieles como lo fue Habacuc. Y por mostrarnos no solamente el corazón de Habacuc, sino también la frustración que hay en nosotros cuando no entendemos lo que tú haces. Señor, reconocemos el día de hoy que como pueblo muchas veces vemos cosas que tú haces y, Señor, no queremos dudar de ti, pero lo hacemos. No queremos traer quejas delante de ti, pero al ser sinceros hay muchas cosas, muchas quejas que traemos delante de ti.
Y te agradecemos porque tú eres un Dios misericordioso, piadoso y paciente, que nos escucha aún en nuestros momentos más débiles. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que esta porción sea de beneficio y de edificación a nuestras almas. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. El día de hoy comenzamos esta breve serie que se inicia en el libro de Habacuc y a la cual hemos titulado Fe en un mundo violento. Y si usted no conoce el libro de Habacuc, una de las cosas que me gustaría dejar en claro, o para que usted tenga muy presente la próxima vez que lea este libro, es que cuando nosotros leemos el libro de Habacuc, hay un sentido en el que estamos leyendo un libro profético como cualquier otro, pero al mismo tiempo hay un sentido en el que estamos leyendo un libro profético muy distinto a los otros libros proféticos que se encuentran en la Biblia. Si nosotros vemos desde el versículo 1, el texto nos dice que este libro o este pasaje que acabamos de leer es una visión o es una profecía del profeta Habacuc. Sin embargo, aunque este libro es muy similar al resto de la Biblia o al resto de los otros libros proféticos, una de las cosas que es muy distinto este libro es que cuando nosotros leemos el libro de Habacuc, lejos de ver a un profeta que está llevando un mensaje de Dios para la nación de Israel, o lejos de ver a un profeta que está comunicando un mensaje de Dios, estamos viendo a un profeta que está quejándose delante de Dios. Si usted lee los libros proféticos, el libro de Isaías, el libro de Jeremías, cualquier libro profético, algo que todos estos libros tienen en común es que fueron escritos por profetas que predicaron en el nombre de Dios. Isaías es un profeta que predicó al pueblo de Israel en nombre de Dios. Jeremías hizo lo mismo. Sin embargo, cuando llegamos a Habacuc, él es un profeta como cualquier otro. Fue un profeta que predicó la palabra, fue un profeta fiel. Pero en este pasaje, lejos de estar predicando o lejos de estar llevando un mensaje de Dios al pueblo, le está expresando su corazón a Dios al ver la condición del pueblo. Piénselo de esta manera. Y presten mucha atención porque este libro es muy complicado, pero al mismo tiempo es muy sencillo. Piénselo por un momento de esta manera. Usualmente los libros proféticos nos dicen el mensaje de Dios para la nación de Israel. Nos dicen lo que Dios sentía al ver el pecado del pueblo, nos muestran la indignación de Dios contra el pecado del pueblo, mientras que en este libro se nos presenta la indignación de Habacuc al ver que Dios no hace nada o aparentemente no hace nada para cambiar el corazón del pueblo. Eso por sí solo ya debería llamarnos la atención. No estamos hablando aquí solamente de lo que Dios siente cuando ve el pecado de su pueblo. Estamos hablando de lo que sentía Habacuc cuando le oraba a Dios, clamaba de día y de noche a Dios. Y aquí se nos muestra lo que sentía Habacuc cuando no veía una respuesta de Dios. Es interesante, hermano, porque ¿alguna vez usted se ha preguntado cómo se sentían los profetas mientras ministraban? Póngase un momento en los zapatos de los profetas del Señor. Muchos de estos profetas fueron fieles, predicaron el mensaje que Dios les dijo, hablaron la palabra, obedecieron a Dios. ¿Y cuáles fueron los resultados de su obediencia? En muchas ocasiones fue la muerte. Póngase un momento en los zapatos de estos profetas. ¿Cómo se sentiría usted que Dios le diga: ve y predica este mensaje a mi pueblo? Ok, Señor, yo voy. Ve y háblale mi palabra a mi pueblo y obedéceme delante de mi pueblo. Ok, Señor, yo voy a ir y voy a predicar el mensaje y te voy a obedecer delante de tu pueblo, Señor. Señor, ¿y qué voy a recibir a cambio? La muerte. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, de saber eso? Que usted fuese y le dijese: entre más fiel me seas, más mal te van a tratar.
Entre más fiel me seas, más segura va a estar la muerte. O puedes llegar a ser fiel, pero eso no va a garantizar que los resultados de tu ministerio te van a gustar. Porque Habacuc, hermanos, era un profeta fiel. Este es el clamor de un profeta fiel, pero las circunstancias que rodeaban a Habacuc no eran buenas, eran muy malas. Ahorita vamos a entrar en detalle a eso. Pero al punto que yo quiero llegar aquí, hermanos, es si algún día usted se ha preguntado cómo se sentían los profetas, qué se siente servir a Dios, y al mismo tiempo ver que cuando yo sirvo a Dios no pasa nada de lo que yo espera, lea el libro de Habacuc. Habacuc es muy sincero en su clamor. ¿Qué se siente obedecer a Dios y mientras más lo obedezco, peor me va? Vea el libro de Habacuc. ¿Cómo es estar frustrado? ¿Cómo le puedo yo expresar mi frustración a Dios cuando después de obedecerlo me va mal? Lea el libro de Habacuc. Este libro, hermanos, es para personas que están desesperadas. Si usted está desesperado, este libro es para usted. Este libro es para personas que están sufriendo y no encuentran una salida al sufrimiento. Este libro es para usted. O este libro es simple y sencillamente para personas que no necesariamente están sufriendo, pero ven violencia por todos lados y no pueden hacer nada para evitarla. Hay muchos países ahorita que mientras estamos tranquilos aquí hay sufrimiento. Ve a Latinoamérica, muchos países que están sufriendo, y la impotencia que deben sentir los cristianos de ver cuánto sufrimiento y hasta cuándo se va a acabar. Este libro es para ese tipo de personas, para fieles creyentes en Dios que viven en un mundo violento. En un sentido, lo que Habacuc está haciendo en este libro, y otra vez más, présteme mucha atención, no se me distraiga por favor, que esto es de vida o muerte. Lo que Habacuc está haciendo en este libro es seguir el mandato que dio el salmista en Salmo 55:22 cuando dijo: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Habacuc está cargado, está cansado, está abrumado. Puesto en un buen español coloquial, está harto de la vida, harto de ver sufrimiento, está desesperado. Y en este pasaje que acabamos de leer se nos muestra cómo es que un cristiano puede poner sus cargas sobre el Señor, expresarle su dolor al Señor sin cruzar la línea de las ofensas. Y me gustaría que notemos que en este pasaje podemos ver a un Habacuc que tenía un gran privilegio. Predicar la palabra de Dios es un gran privilegio, es un gran gozo. Pero escúcheme bien, muchas veces las cosas que nos dan gozo también producen sufrimiento. Es decir, predicar la palabra era un gran gozo, pero por causa de que Habacuc predicaba la palabra, es que Habacuc se encontraba sufriendo. Y note cómo clamó en los versículos 2 y 3, cuando dice, inicia las palabras de Habacuc. ¿Y cómo inicia hablando? Recuerde que esto es una oración. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Desde el principio el texto nos muestra a un Habacuc desesperado, y note que hay dos razones por las que Habacuc está desesperado. Por un lado, puede ver que dentro de su país, dentro de Judá, de la nación o de la tribu de Judá, había mucha violencia. Más adelante nos dice que había injusticias sociales, había personas perversas gobernando y cometiendo injusticias contra los pobres, lastimando a los que eran justos. Habacuc estaba desesperado. Sin embargo, la desesperación principal de Habacuc no era solamente que el pueblo estaba muy corrupto. El pueblo estaba muy corrupto. Pero la preocupación principal de Habacuc es que Habacuc llevaba mucho tiempo orando a Dios, clamando a Dios para ver un cambio en la nación, pero entre más clamaba, peor se ponían las cosas.
¿Alguna vez a usted le ha pasado eso, hermano? Yo creo que a mí sí. Que entre más clama uno a Dios, más siente que Dios no solamente no hace nada, sino que permite que se empeoren las cosas. Bueno, eso le estaba pasando a Habacuc. Habacuc estaba frustrado no tanto por lo que pasaba, sino porque Dios no estaba haciendo nada. Y déjeme ser muy claro aquí. Cuando Habacuc dice, ¿por qué no me escuchas? Cuando en el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Habacuc no está diciendo que literalmente Dios no podía escuchar. Nosotros sabemos que Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, Dios lo escucha todo. Lo que está diciendo Habacuc es, mi frustración más grande, Señor, es que yo sé que me escuchas, pero actúas como si no me escucharas. Wow, qué palabras para decirle a Dios, ¿no? Qué palabras tan duras. Está diciendo, yo no estoy frustrado, Dios, porque yo piense que tú de pronto ya no puedes escuchar, te quedaste sordo. Está diciendo, yo estoy frustrado porque yo sé que tú tienes el poder para cambiar las circunstancias. Yo sé que tú escuchas cada una de mis clamores, cada una de mis quejas, pero Señor, mi frustración es que en la práctica pareciera que tú no escuchas y pareciera que ni yo ni tu pueblo te interesamos. Son palabras de un hombre abrumado. Está cansado. Y quiero ser bastante claro en esto. Estas palabras no están aquí. Mira bien. Estas palabras no están aquí para que nosotros digamos, mira qué inmaduro Habacuc. Si yo estuviese en los zapatos de Dios, de Habacuc, yo no estaría quejándome de esa manera. Estas palabras no están aquí para que nosotros pensemos que Habacuc era un inmaduro, no. Estas palabras están aquí más que para mostrar la inmadurez de Habacuc, están aquí para mostrarnos la manera en la que trae delante de Dios sus quejas un hombre de Dios. Estas palabras son ejemplares. Lo que está diciendo, o lo que nos muestra este texto es, si algún día tú quieres saber cómo se expresa la frustración, cómo se expresan los sentimientos de impotencia, lee Habacuc. Quiero ser claro aquí otra vez. Aquí el punto no es que Habacuc estaba siendo inmaduro. Habacuc tenía mucha razón para sentirse como se sentía. No se estaba quejando, no estaba diciendo, Señor, me quedé sin trabajo, ¿qué hago? Aunque no hay nada de malo de expresar la frustración cuando nos quedamos sin trabajo. Pero la frustración de Habacuc era, Señor, están matando a tu pueblo. Tu pueblo está rebelde, tu pueblo no obedece la palabra. Señor, te estoy pidiendo que los cambies y no los cambias. Señor, ¿hasta cuándo? Hermanos, algo que debemos nosotros recordar es que cuando se trata de la queja, hay dos maneras de ver la queja. En este sentido, como ya mencioné, el texto no nos está mostrando a Habacuc como un mal ejemplo. Lo que nos está mostrando el texto es que hay una diferencia de quejas. Una cosa es yo quejarme de Dios, como se quejó el pueblo de Israel en Éxodo 16 cuando lo sacó al desierto. Una cosa es quejarme de Dios y otra cosa es traerle mis quejas a Dios. Son dos cosas muy distintas. Quejarme de Dios es renegar por todo lo que sucede. Si usted se queja de su esposa y usted dice a su esposa con palabras fuertes, estoy cansado de ti, o cosas así, usted se está quejando de Dios. Eso es pecado. Pero si usted le expresa a Dios, hay momentos en los que estoy cansado y no puedo continuar, me siento abrumado, me siento cansado, Señor, me siento harto. Eso es traerle una queja a Dios. Como cristianos, tú y yo no tenemos derecho a quejarnos de Dios. Tú y yo no tenemos derecho a quejarnos de Dios, a quejarnos de nuestro matrimonio, a quejarnos de nuestros hijos, a quejarnos absolutamente de nadie, pero como cristianos, algo que debe traernos cierta paz y cierto consuelo es que aunque no tenemos derecho a quejarnos de Dios, Dios nos ha dado libertad para traer nuestras quejas ante Dios. Y es lo que está haciendo Habacuc.
Habacuc no está quejándose de Dios, sino que está diciendo: Dios, yo sé que tú eres fuerte, yo sé que tú escuchas, yo sé, Señor, que tú tienes cuidado de tu pueblo, pero, Señor, para ser honestos, yo a veces siento que a ti no te interesa tu pueblo, aunque en mi mente yo sepa lo contrario. Eso está en toda la Biblia. Los Salmos, Salmo capítulo 13, versículo 1, el salmista dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? El salmista sabía que Dios no lo ha olvidado, pero lo que está diciendo: hay veces que lo que yo sé, lo que yo entiendo de ti, Señor, cuando veo la realidad, pareciera que hay una contradicción entre lo que yo sé y lo que yo entiendo y lo que yo veo. Lo complejo de este sermón, hermanos, es que estamos viendo el corazón de un profeta, y el corazón es complejo. El corazón es difícil de entender. Habacuc aquí no estaba negando su fe, no estaba diciendo: yo ya no creo en ti. Lo que estaba diciendo es: Señor, yo creo en ti, pero mi fe tiene dudas dentro de ella. Y eso le pasa a todos los cristianos. Le pasó a los discípulos cuando Jesús estaba en la barca. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Señor, ¿no te importa que perecemos? Estaban en medio de la tormenta y el Señor le dice al Señor: Señor, pareciera, por como tú no haces nada, sabemos que te importamos, pero pareciera que no te importamos. Y mi hermano, lo peor, si tú quieres crecer como cristiano, si tú quieres crecer en la fe, lo peor que tú puedes hacer es actuar como si tu fe nunca se debilitara. Eso es lo peor. La peor manera, o la manera más sencilla de quedarte estancado, es siempre viniendo en oración al Señor con hipocresía, diciendo: Señor, yo confío en ti, cuando a veces deberíamos decirle: Señor, me está costando mucho confiar en ti. Señor, estamos sufriendo, y lo peor que podemos hacer es venir al Señor en oración y decir: Señor, yo estoy muy contento, cuando en realidad podríamos decir: Señor, yo sé que debería tener gozo, pero ahorita no lo tengo, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi falta de gozo. Este profeta era sincero. Este profeta estaba delante de Dios reconociendo: Señor, yo sé que tú sabes lo que haces, pero yo no sé lo que haces, y eso me frustra. Y si esto está aquí, hermanos, es para mostrarnos que muchas veces la fe se fortalece cuando se enfrenta a la duda. Leí hace poco que la duda, en muchas ocasiones, no es que la duda sea buena, pero muchas veces la fe es fortalecida por la duda, así como su cuerpo se fortalece con las enfermedades. Nos pasó durante el COVID. Cuando nos dio COVID la primera vez, nos dio duro. Cuando nos dio la segunda vez, creemos en Dios, ya no nos dio tan duro. ¿Pero por qué? Porque hubo una fortaleza al enfrentar debilidad del cuerpo. Hubo anticuerpos que trabajaron. Bueno, muchas veces la duda funciona como un anticuerpo de la fe que nos hace crecer cuando la enfrentamos y que nos hace estancarnos cuando la negamos. De nada sirve que yo diga: Señor, vengo ante ti en oración, a solas, y yo confío plenamente en ti. Cuando salgo de ahí, salgo diciendo: yo no sé qué va a pasar. Es mejor. En la oración es un lugar seguro para ser sincero. Señor, yo sé que debo confiar, pero me cuesta. Señor, yo sé que debo tener gozo, pero estoy sumergido en la tristeza. Y no solamente le pasó a Habacuc cuando vio la situación del pueblo, el profeta Jeremías dijo algo similar en Jeremías 14:9. Noten la oración de Jeremías. No la busque para que la escúchela muy bien. Esto es Jeremías hablando a Dios en medio de un momento de aflicción. Jeremías le dijo: Señor, ¿por qué te comportas como un hombre tomado por sorpresa? ¡Wow! ¿Por qué te comportas como un guerrero impotente para salvar? Señor, tú estás en medio de nosotros y se nos llama por tu nombre, no nos abandones. Jeremías dice: Señor, yo sé que tú eres poderoso, ¿por qué te comportas como si no tuvieras poder?
Señor, yo sé que a ti nada te toma por sorpresa, tú gobiernas sobre toda la creación. Señor, ¿por qué te comportas como si estas cosas que sucedieron te tomaron por sorpresa? Esos no son los profetas pecando, esos son los profetas luchando. En un sentido con su fe y en un sentido con Dios. Y otra vez, no está aquí para decirnos, mira qué pecaminoso era Jeremías, que en el momento de la duda le dio temor y se puso muy sincero con Dios. No, eso es diciéndonos, mira estos profetas fieles pero débiles. Hermano, dicho sea de paso, si tú eres fiel, sigue siendo débil. Fidelidad no es fortaleza en todo momento. Fidelidad es confianza en Dios en medio de la debilidad. Eso es fidelidad. Fidelidad no es decir, yo tengo todo bajo control, yo no, ahora como decimos, yo no me doblo, es decir, yo me doblo, pero doblado sigo creyendo. Yo me doblo, yo me derrumbo, pero derrumbado sigo creyendo. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Lo que vemos es, hay una diferencia entre una persona que tiene falta de fe y en una persona que no tiene fe. La persona que no tiene fe es una persona que se niega a creer que Dios puede librarlo, se niega y se esfuerza para no creer que Dios tiene poder, mientras que la persona que lucha con la fe es una persona que sabe que Dios tiene poder, pero cuando lo ve, su frustración es no ver ese poder en acción. Es lo que le pasa a Jeremías. Jeremías no dudaba que Dios fuese todopoderoso, por eso le dice, ¿por qué te comportas como un hombre tomado por sorpresa? Dice Jeremías, yo sé que a ti nada te toma por sorpresa, pero Dios en la práctica, debajo del sol, pareciera y se siente que así fuera. La fe, hermanos, nos ayuda a recordar quién es Dios, pero la fe no nos libra de las dudas y del dolor de vivir en este mundo que está en rebeldía contra Dios. Así que gran parte de lo que vemos en estos hombres es que la frustración de ellos no era que dudaban del poder de Dios, era que estaban frustrados porque no veían el poder de Dios en acción. Y lo que nos está diciendo el texto es, eso sucede en la vida. Si tú quieres servir a Dios, muchas veces vas a tener que ver la frustración de decir, yo sé que mi Dios es todopoderoso, pero también sé que hay veces que Dios no me deja ver su poder en acción. Y tengo que aprender a esperar. ¿Qué fue lo que hicieron los profetas, los amigos de Daniel, en Daniel capítulo 4? Cuando les dijeron, los vamos a lanzar al horno ardiente si no niegan a su Dios y se postran ante la estatua de Babilonia. ¿Qué fue lo que dijeron? Nosotros sabemos que nuestro Dios puede salvarnos. Dice, de eso no hay duda, nosotros sabemos que nuestro Dios puede salvarnos, pero si no nos salva, sépase, oh rey, que no adoraremos a tu estatua. Lo que estaban diciendo es, yo sé que mi Dios puede salvarme, pero si no me salva, yo también sé que mi Dios tiene una buena razón para salvarme. Eso sí, pero eso trae frustración. Yo puedo decir, yo sé que el Señor puede sanarme, pero si no lo hace, tengo que creer que Él tiene una buena razón para no sanarme. Y no me gusta, y no se siente bonito estar enfermo, y no quiero estar enfermo, y me trae frustración. ¿Qué haré? ¿Hasta cuándo, Señor? Eso es lo que haré. No me gusta sentir que mis familiares que yo amo están perdidos, no conocen al Señor. Yo sé que el Señor puede salvarlos, pero si no los salva delante de mí, Señor, entonces, sin entender por qué haces lo que haces, yo en ti confiaré. Esa es la lección que están aprendiendo Jeremías y Habacuc en este pasaje. Lo que están aprendiendo y lo que vemos en estos hombres es la frustración bien utilizada. En vez de llevarnos a quejarnos con Dios, a quejarnos de Dios, nos debe llevar a clamar a nuestro Dios. ¿Vas a experimentar frustración? Mucha. Tienes dos opciones: o te quejas de Dios, como hizo el pueblo de Israel en el desierto, o traes tus quejas ante Dios, como hizo Habacuc. En versículo 4 dice, Señor, estoy cansado de ver injusticia.
Y este libro a mí me encanta, hermanos, porque habla con tanta sinceridad el profeta, sin dejar de ser reverente, sin dejar de reconocer que está delante de un rey. Pero él está diciendo: Señor, tú eres el rey, pero también eres mi Dios. Tú eres el rey, podemos decir nosotros, pero también eres mi Padre. Y aquí vemos mucho del carácter de Dios, porque no debemos tener esa imagen de Dios como estos tiranos, estos gobernantes que nadie nunca puede expresarles debilidad, que nadie nunca puede expresarles confusión. Si usted va a la Casa Blanca el día de hoy y le dice al presidente: yo estoy harto de la situación del país, el presidente le va a decir: no, la situación está bien, tú no te preocupes, porque es un político, ya sabemos, es político. O en el peor caso, si usted va a una dictadura y dice: oye, yo estoy harto de la situación del país, lo que el dictador le va a decir: ¿sabes qué? Te vas a morir, solo por cuestionar. Pero aquí no vemos esa realidad en Dios, no vemos a Dios consumiendo a Habacuc, vemos a Dios permitiendo y reconociendo la debilidad de Habacuc. Es lo mismo que se dice del Nuevo Testamento de Jesús. En Hebreos 4 se dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, y dice el autor de Hebreos: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y dice: acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Dice el autor de Hebreos: como tu Salvador te entiende, te dará la gracia necesaria. Como tu Salvador experimentó cosas similares a ti y sabe lo que es vivir en un mundo de carne o en un cuerpo de carne mientras está en un mundo caído, dice: acércate con confianza. No te va a fulminar, te va a consolar. Y hermano, ¿sabe qué es lo glorioso de entender la obra del Señor Jesucristo? Que aún Jesús trajo sus quejas ante Dios sin pecar. Hay lugares en los que vemos a Jesús cansado como nosotros nos sentimos cansados. Hay lugares donde vemos a Jesús desesperado como nosotros nos sentimos desesperados. Y en el lugar más grande o más claro donde vemos su desesperación es Mateo 27:46, cuando en medio del dolor, en la cruz del Calvario, Jesús levanta su queja ante Dios diciendo: Dios mío, ¿por qué? Cuestionó a Dios: ¿por qué me has desamparado? Cualquiera puede decir: Jesús ahí está débil, sí, pero no está pecando. Debilidad no siempre es pecaminosidad. Jesús ahí está desesperado, sí, pero no está pecando. Desesperación no siempre es pecaminoso. Cualquiera puede decir: ahí vemos a Jesús lleno de debilidad, sí. Pero hermanos, debilidad, frustración, sufrimiento no es el equivalente a falta de fe. Ahí vemos a Jesús cuestionando, porque literalmente está diciendo: ¿por qué me has desamparado? Pero preguntarse no es falta de fe. Por eso, tenga mucho cuidado, hermano. Si algún día estás pasando tribulación, o si ahorita estás pasando tribulación, a veces pensamos que una persona que tiene fe es una persona estoica, una persona que está firme, que no llora, que está tranquilo, que no es sacudida, no siente sufrimiento, sino que está firme pensando como que aquí no pasó nada. Eso no es fe, eso es un psicópata. Y nosotros no somos psicópatas, somos cristianos. Fe no es decir: yo no lloro por nada. Fe es decir: yo lloro, pero confío. Fe no es decir: yo tengo todo bajo control. Fe es decir: yo no tengo nada bajo control, pero conozco al que lo controla todo. Eso es fe. Y eso le está pasando a Jeremías. Y eso le pasó a Habacuc, que de hecho sea de paso, hermano. En la cruz del Calvario nosotros tenemos la respuesta a aquellos momentos que sentimos soledad. ¿Podemos nosotros traer nuestras quejas de manera reverente delante de Dios? Sí. ¿Podemos nosotros sentir que Dios no está con nosotros? ¿Va a llegar el momento en el que vas a sentir que Dios no está contigo? Sí. Si eres de carne y hueso, sí. ¿Va a llegar el momento en el que vas a dudar de que Dios no está contigo? Sí, también va a suceder, posiblemente. Pero ¿va a llegar el momento en el que Dios no está conmigo? No.
Porque la presencia de Dios no tiene que ver con los sentimientos, sino con lo que sé. Tiene que llegar el momento en el que lo que yo sé vaya por encima de lo que yo siento. Cuando yo me casé con mi esposa, yo me acuerdo que una vez me desperté y la vi y dije, yo no me siento casado. Como que todavía me cae el 20 que ya me casé. Pero ¿sabe qué? Que yo no me sintiera casado no cambiaba el hecho que yo ya estaba casado y que ella era mi esposa. Bueno, el hecho que tú no sientas la presencia de Dios no quiere decir que Dios ya no está. Simplemente quiere decir que no sientes y que los sentimientos son engañosos. Cuando Jesús dijo, y grábatelo esto en el corazón, hermano, que el dicho sea de paso, cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la mayor garantía de que Dios está contigo si has creído en el Señor Jesucristo. El hecho que Dios haya desamparado al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es una garantía de que lo desamparó a Él para no desampararte a ti. ¿En un sentido? La pregunta de Jesús tiene respuesta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta es para no desamparar a ningún cristiano del mundo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué derramas sobre mí tu ira? La respuesta es para derramar mi amor sobre aquellos que van a creer en mí como su Salvador. Hermanos, debemos recordar que en la cruz la presencia de Dios fue alejada de Jesús para que fuese acercada a ti, bajo cualquier circunstancia. ¿Sabes por qué Dios no te va a desamparar a ti cuando pierdas a tu esposo, cuando pierdas a tu esposa? Que Dios nos guarde de todo esto. ¿Por qué Dios no nos va a desamparar si perdemos a un hijo? Porque Él ya perdió a su hijo por ti. Por eso Dios no te va a desamparar. Dios nos guarde de todo eso, porque vamos a sentir que Dios nos ha desamparado. Si yo pierdo a mi esposa, yo voy a sentir que Dios no está, pero yo voy a saber que Dios desamparó a Cristo para no desampararme a mí. Bueno, encuentra gozo en eso. Si estás en una circunstancia donde dices, yo siento que Dios no está, recuerda, Dios está ahí. No por lo que tú sientas. No te apoyes en lo que tú sientas, sino en lo que tú sabes. Los sentimientos tarde o temprano se alinearán con el conocimiento, pero los sentimientos nunca deben estar por encima del conocimiento. Y de hecho, Dios no solamente, en este pasaje, no solamente nos muestra la aflicción de Habacuc. Recuerde, Habacuc estaba afligido porque decía, Señor, yo siento que tú no estás haciendo nada. Eso es el primer punto. Habacuc desesperado por el silencio de Dios, pero Dios le da una respuesta a la oración de Habacuc. Noten los versículos 5 en adelante. Mirad entre las naciones y ved y asombrados, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se contare, no la creeréis. Cualquiera que vea esto diría, mira, ya Dios dijo que va a ser una gran obra, va. Si Habacuc fuera un predicador de la prosperidad, le hubiera dicho, Señor, detente, que tengo que decirle a esta gente, algo grande de Dios viene en camino. Y algo muy grande de Dios venía en camino. Dios le está diciendo a Habacuc, ¿tú quieres que yo me encargue del pecado de mi pueblo? Tú estás harto de ver el pecado de mi pueblo, Habacuc. No te preocupes, yo me voy a encargar del pecado. Y no te dice el versículo 6, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, que es lo mismo que Babilonia. Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Dios le está diciendo a Habacuc, tú estás desesperado porque yo no hago nada por el pecado de mi pueblo, ¿verdad? Bueno, yo voy a hacer algo, Habacuc, y va a ser algo grande, algo que te va a asombrar. La palabra asombrar literalmente se podría traducir algo que no vas a poder creer. Dice el Señor, yo voy a tratar con el pecado del pueblo. Que el hecho que Dios diga voy a hacer algo grande nos muestra lo que acabamos de mencionar, que Dios no era ajeno al pecado del pueblo.
Dios sabía el pecado que el pueblo estaba cometiendo, y el hecho que hubiese silencio no quiere decir que no había plan. Porque está diciendo, le dice dos cosas. Primero le dice, mirad entre las naciones, Habacuc. Y después le dice, he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Le está diciendo a Habacuc, yo estoy tan consciente del pecado de mi pueblo, que no solamente yo controlo el pecado de Judá, no solamente yo estoy al tanto de su pecado, sino que yo también estoy preparando una nación para castigar ese pecado. Lo grande que venía era la destrucción. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel, para Judá. Le está diciendo el Señor, Habacuc, claro, por supuesto que yo voy a tratar con el pecado de mi pueblo, y la manera en la que voy a tratar con el pecado de mi pueblo es trayéndole disciplina por esa maldad. ¿Y qué vas a usar, Señor? A otra nación que es aún más pecaminosa que mi pueblo. Aquí es donde choca nuestra teología con lo que Dios hace. Aquí es donde choca aún más, y ahorita vamos a ver más adelante, porque algo interesante de este pueblo, hermanos, es que Dios va a disciplinar a la nación de Israel o a Judá, y el instrumento que Dios va a utilizar para disciplinar y corregir a la nación de Israel o a Judá es a una nación aún más perversa que Judá. Es interesante que cuando se describe a este pueblo dice que es un pueblo terrible. En los versículos 8 y 9 nos dice que son como jinetes, que sus jinetes son como águilas que se apresuran a devorar su presa. Los caldeos tenían una combinación muy peligrosa. Eran una nación extremadamente perversa, eran un grupo terrorista. ¿Y saben cuál era la otra característica? Eran un grupo terrorista y eran el grupo más poderoso del mundo. No solamente estaban locos, también tenían poder. Esa es una combinación peligrosa. Es como si el día de mañana dijesen, un grupo terrorista va a gobernar todo el mundo y nadie les va a impedir hacer nada, van a hacer lo que quieran. Bueno, eso eran los caldeos. Y noten que Dios es muy intencional. No dice, se van a levantar los caldeos. Dice, yo voy a levantar a los caldeos. ¿Quién le va a dar poder a esa nación tan perversa? Y dice el Señor, yo les voy a permitir y les voy a dar poder. ¡Wow! ¡Qué cosa tan más escalofriante! Por no encontrar otra palabra. Es lo mismo que dijo Daniel cuando dijo que es Dios el que quita reyes y pone reyes. Y lo que está diciendo el Señor, yo voy a poner una nación tan perversa que mi pueblo va a experimentar el sufrimiento y la disciplina por causa de sus pecados. ¿Saben cuál era la disciplina que Dios tenía para la nación de Israel? La nación de Israel era violenta, era injusta. Estaban cometiendo injusticias contra los pobres, estaban adorando a dioses paganos, eran una nación violenta los unos con los otros. ¿Y sabe cuál fue la disciplina de Dios? Traerles una nación aún más violenta que ellos. Es como si les dijera, les gusta la violencia, entonces van a amar a los caldeos. Les gusta la violencia, les gustan los golpes, entonces aguanten a Babilonia. A veces, hermanos, la disciplina de Dios no es quitarnos lo que tenemos, sino darnos lo que deseamos. Si un día Dios quiere juzgar a Estados Unidos, le va a decir, a ti te gustan mucho las armas nucleares, entonces te van a encantar unas aterrizando en tu territorio. Por poner un ejemplo, pero cuando Dios quiere juzgar a una nación, muchas veces lo que hace es, ¿qué es lo que más amas? Amo la violencia, entonces recibe violencia en tu contra. Amo las riquezas, entonces recibe riqueza, pero olvídate de mí. ¿Qué cosa tan peligrosa? ¿Sabes, jóvenes? Ya se los he dicho muchas veces desde este púlpito, pero se los vuelvo a decir. Lo peor que les puede pasar a ustedes no es que Dios les quite lo que tienen, es que Dios les dé todo lo que deseen, pero les tape los ojos para que no vean a Cristo. Oye, es que soy tan exitoso, gracias a Dios. Y Dios dice, allá te lo cobro.
Es que todos mis planes malos me salen bien. Cuando quiero engañar a mis papás, los engaño. Cuando quiero engañar a los maestros, a la policía, nadie me descubre. Y Dios dice, luego te lo cobro. Lo peor que te puede pasar no es que Dios te quite todo, es que Dios te dé todo lo que des, menos la salvación. Todo lo que quieres, menos la salvación. Y en el caso de la nación de Israel, Dios estaba levantando su peor pesadilla. Les estaba diciendo, si a ustedes les gusta la violencia, yo les voy a mandar violencia con los calcedonios, con los caldeos, con los babilonios. Y era algo que ya se había dicho. En Deuteronomio 28:49, Dios ya le había advertido antes al pueblo. Esto no era nuevo. Dios les dijo a través de Moisés, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Y estaba a punto de suceder. Dios estaba a punto de disciplinar a su pueblo. Es interesante que cuando se muestra a Dios utilizando a naciones paganas para destruir a su propio pueblo, usualmente, escuchen muy bien esto, que eso es muy importante para entender los profetas. Cuando se muestra a Dios utilizando naciones paganas, perversas, arrogantes, para destruir a su pueblo que él amaba, usualmente se presenta a Dios como alguien que trae un palo en la mano para golpear a alguien. En lugares como Isaías 10:5, un pasaje muy similar, dice el texto, oh Asiria, que era otra nación, dice, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Es como si dijera, Babilonia o Asiria son un palo, y ese palo está en las manos de Dios, y Dios levantó ese palo para golpear a su hijo. En la misma imagen que nos da Proverbios de un padre amoroso golpeando con vara a su hijo, corrigiendo a su hijo con vara de manera amorosa cuando peca, es la misma imagen que tenemos de Dios. Entender la fidelidad de Dios es entender que Dios es fiel para salvar, pero también Dios es fiel para corregir. Pastor, pero ¿cómo Dios se atreve a traer juicios sobre su propio pueblo? ¿Cómo Dios se atreve a corregir? A veces nosotros tenemos una idea como padres de que el padre amoroso no corrige. Sería incapaz de levantarle una mano a su hijo. Bueno, a no ser que usted sea más amoroso que Dios. Estamos hablando aquí de golpear de manera brutal. Lo que estamos hablando aquí es que la razón por la que Dios corrige y disciplina y golpea y azota a los que toma por hijos no es porque los odia, sino porque los ama. Mira, pastor, pero Él es amor, ¿cómo se atreve a golpear, a lastimar? Precisamente porque es amor y odia el pecado que practicamos. Dice el autor de Hebreos en Hebreos 12:10 que Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. La disciplina que Dios estaba a punto de traer a Israel no era para destruirlos, era para perfeccionarlos. Y hermanos, entender la fidelidad de Dios es entender eso. Dios es fiel para salvarte de tus pecados, sí. Dios prometió un Salvador, Cristo Jesús. Dios fue fiel para mandar ese Salvador, sí. Dios fue fiel para perdonar todos tus pecados cuando creíste también. Pero recuerda, Dios también es fiel para enseñarte y hacerte abandonar tu pecado. La fidelidad de Dios implica Dios me salva, y la fidelidad de Dios implica Dios me disciplina para que yo abandone el pecado del que Dios me ha salvado. ¿Qué es lo que estaba pasando con la nación de Israel? Y es lo que pasa contigo y conmigo. Hermano, si algún día, posiblemente también, seguramente, Dios te corrige, recuerda, dice el autor de Hebreos, a la presente fecha no hay ninguna corrección que da gusto. Cuando Dios lastima, duele. Cuando Dios lastima, hay llanto, hay lágrimas. Pero cuando Dios lastima, brota, dice el autor de Hebreos, para que participemos de su santidad. Recuerda, la mano de Dios sobre sus hijos, cuando trae disciplina, nunca es para destrucción, siempre es para edificación.
Dios te prometió un Salvador. Dios también te prometió convertirte a la imagen de ese Salvador. Dios te prometió no acordarse más de tu pecado. Dios también te prometió perfeccionarte para que no vivas en tus pecados. Aquí podemos ver una doble enseñanza. Por un lado, Dios es soberano, levanta las naciones que Él quiere para traer juicio a otras naciones. Por otro lado, las naciones que Dios levanta no dejan de ser responsables. Déjame ser claro en esto. Cuando decimos que Dios levantó a los babilonios y que era una nación arrogante, una nación perversa, no estamos diciendo que Dios utiliza, o no estamos diciendo, que Dios está de acuerdo con el pecado de Babilonia. Estamos diciendo que Dios en su sabiduría utiliza aún el pecado de Babilonia. Y estamos diciendo que Babilonia no dejó de ser responsable. Noten el versículo 11. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable a Babilonia, porque hace de su poder su Dios. Dice Dios, voy a utilizar a Babilonia para corregir a mi pueblo. Después de que corrija a mi pueblo utilizando a Babilonia, ¿sabe lo que voy a hacer? También voy a destruir a Babilonia. Por eso es que todas las naciones, esta nación incluida, las naciones del otro lado del mundo, todas están en la mano de Dios. Ninguna se levanta más arriba de sus pies. Todas están en la mano de Dios y todas experimentarán el juicio de Dios. Por eso que no se encariñen tanto con ningún país, hermano. Si usted es cristiano, oye, es que antes aquí trataban muy bien a los cristianos. Hermano, no importa, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Es que este era un país, era nuestro país. Para empezar, ni siquiera somos de aquí. Y segundo, nuestro país está allá. Yo soy mexicano. Si a mí el día de mañana México me dice, te expulsamos, Cristo nunca va a decir, yo te expulso. Te recibimos. No se encariñe. Sirva a su país, sea la sal del mundo para preservar, predique el evangelio a su país. Pero el plan de Dios no se centra en una nación como esta, como cualquiera de las que nosotros venimos. El plan de Dios está en Cristo Jesús. Y ahí estamos seguros. Todas las naciones están en las manos de Dios, todas sirven los propósitos de Dios y todas vendrán a juicio con Dios. Hermano, qué cosa tan terrible. En aquel día, todos los presidentes de todo el mundo, cuando estén delante de Dios, todos ellos se arrepentirán de haber ganado esas elecciones. Lo peor que me pasó, van a decir todos, es ganar las elecciones que gané porque agradé al hombre y vine a la destrucción delante de Dios. Así que Dios le da una respuesta a Habacuc, le dice a Habacuc, sí voy a obrar, voy a destruir al pueblo. Y note los versículos del 12 al 14. Ahora es Habacuc hablando. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué vas a los menospreciadores? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Dice Habacuc, cuando oraba y no decías nada, no me gustaba. Pero ahora que oré y me respondiste, me gusta menos. Al principio el problema era, Señor, ¿por qué no me respondes? No me gusta que estés en silencio, Señor. La respuesta ahora es, Señor, no me gusta la respuesta. Las dos cosas le pasan al cristiano. Es feo o es bastante frustrante cuando oramos a Dios y no nos responde sí. Pero es más feo cuando oramos a Dios y nos responde de una manera que nosotros no queríamos. Cuando oramos por un cristiano, Señor, sánalo del cáncer, y Dios se lo lleva, respondió. Ya no tiene cáncer en el cielo, pero no nos gusta. En el caso de Habacuc, lo que no le gustaba era, Señor, no puedo entender cómo tú, siendo tan santo, tan limpio, perfecto,
vas a utilizar a personas tan imperfectas para castigar a tu pueblo. En la mente de Habacuc dice, Señor, tú habitas en luz inaccesible, como dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4:16. Tú habitas en luz inaccesible. ¿Cómo es posible que el Dios que habita en luz utilice las tinieblas para llevar a cabo sus propósitos? Está diciendo, Señor, te estoy pidiendo que ya no haya más violencia, que te estoy pidiendo que tú cambies a tu pueblo, pero tu manera de responder a la violencia es mandando más violencia sobre tu pueblo. Aquí este pasaje, hermanos, es muy interesante, porque hay una mezcla de confianza y temor. Si notan en el versículo 12, Habacuc le dice, oh roca, está hablando de Dios, lo fundaste para castigar. Está diciendo, Señor, tú eres mi roca, tú eres el refugio, y eso implica cierta confianza. Habacuc estaba diciendo, Señor, yo confío en ti, yo tengo toda mi confianza en ti. Pero al mismo tiempo, en los versículos del 15 al 17 está diciendo, Señor, pero tú has dejado que los babilonios se levanten y nos destruyan como a peces. Habacuc dice, Señor, tú vas a salvar a tu pueblo, pero al mismo tiempo, Señor, tú vas a condenar a tu pueblo. Alguien podría decir que es una contradicción. O Habacuc confía o Habacuc no confía. Y no es que Habacuc confía o no confía, es que son las dos cosas. Habacuc dice, Señor, nosotros somos como peces en el mar, que tú vas a mandar. Los babilonios son como una red que vienen y destruyen. Nosotros somos los peces, los babilonios son los pescadores, y nos van a destruir, y Señor, tú no vas a hacer nada. Pero al mismo tiempo dice, Señor, yo sé que nos vas a salvar. Entonces, ¿qué pasa, Habacuc? Ponte de acuerdo. ¿Crees en Dios? ¿Confías en Dios o no? Y el punto aquí no es que hay una contradicción, es que así es la vida cristiana. Señor, yo sé que tú me vas a salvar, yo sé que tú me vas a librar, pero al mismo tiempo yo sé que tú me vas a tratar con mano dura en muchas ocasiones. Yo sé que tú me vas a librar. Si tú has creído en Cristo, tú puedes saber, de todo me librarás, pero al mismo tiempo no me librarás sin cicatrices. El punto aquí es, la fe no es creer que Dios va a hacer lo que yo quiero. La fe es entender que yo debo confiar en Dios aun cuando Dios hace todo lo contrario a lo que yo quiero. Lamentaciones 3:25 dice Jeremías, bueno es esperar en silencio a la salvación de Jehová. Y es la actitud que está tomando Pablo. Está diciendo, Señor, yo sé que nos vas a lastimar, pero yo sé que nos vas a salvar. Y recibo las dos cosas de tu mano. Recibo la paz y recibo la tribulación. Recibo la tranquilidad y recibo el dolor. ¿Y qué voy a hacer? Voy a esperar en silencio en Jehová. Por eso en el versículo 1 del capítulo 2 dice, esperaré aquí hasta que tenga respuesta. Hermano, yo sé que el Señor te va a lastimar, pero yo sé que no te va a destruir si has creído en Cristo. Y yo sé que te va a restaurar. ¿Y cuál es tu trabajo? Espera en el Señor. Llora si tienes que llorar. No te hagas el fuerte, expresa sufrimiento y debilidad. Pero puedes decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú, Señor, aderezas mesas delante de nosotros y nos guardas y nos enseñas y nos permites aún, Señor, clamar a ti, como hemos visto en este pasaje, y comunicar nuestra desesperación. Gracias, Señor, porque el clamor más grande fue de Cristo, y por ese clamor sabemos que tú a nosotros nunca nos has abandonado. Cristo Jesús. Amén.